Cultura, historia y humildad son las palabras que definen a la parroquia La Esperanza y a su gente. Una parroquia con más de un siglo de historia. Cumple este 12 de diciembre un nuevo aniversario y por ende un capítulo más a su leyenda. Acompáñennos porque este es el documental La Esperanza Patrimonial, producido por Dines, una productora local. La Esperanza es una parroquia de 3.778 hectáreas situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre la cabecera cantonal Tabacundo y la parroquia de Tocachi. Debido a su extensión, es la más pequeña de Pedro Moncayo. La capital mundial de la Rosa está completamente intervenida por la Panamericana Norte. De tal modo, Pedro Moncayo es un destino intermedio entre Quito e Ibarra, y nuestra parroquia no es la excepción. Conformada por 11 barrios y comunidades, su mayor actividad económica es la producción agropecuaria sana y el procesamiento de materia prima. Los esperanceños son gente humilde y de gran corazón. Conscientes de sus recursos naturales, promueven el uso racional de los mismos. Todos quienes viven en Esperanza son personas agradecidas con la Pachamama y su abundancia. Sin embargo, muchas personas de la parroquia e incluso los pedromoncayenses desconocen sobre la historia que yace en el pasado de la parroquia, y hoy hablaremos de ella. La parroquia de La Esperanza nació en el año 1900, en 17 de diciembre es la creación. Bolívar San Pedro publicó sus apuntes para la comprensión de la historia de la parroquia La Esperanza y bajo este título indicó que el territorio de la actual parroquia fue parte de la gran comunidad de Ayllus, conformada por los Cochasquíes, Tocachis, Chimburlos, Guaraquíes, Guayaros, Angumbas y Cayambis. La fuerza de nuestros antepasados les permitió resistir a la intervención de los incas hace más de 1000 años. No obstante, la conquista española ocasionó que estas fértiles tierras sean tomadas por los jesuitas para sus haciendas. Tras la ruptura de la Gran Colombia e independencia ecuatoriana en 1820, no fue hasta finales del siglo XIX que la provincia de Pichincha estaba legalmente constituida por 3 cantones: Quito, Cayambe y Mejía. En 1961, la revista del cincuentenario de Pedro Moncayo habló sobre la historia de nuestra parroquia y en dicha publicación se documenta que donde hoy se constituye La Esperanza hasta el siglo XX eran los caseríos de Cubinche y Cachiguango de la parroquia de Tabacundo, en ese entonces jurisdicción de Cayambe. O nace la parroquia civil de La Esperanza como parte en ese entonces no del Cantón Pedro Moncayo, porque no había todavía el Cantón Pedro Moncayo. El Cantón Pedro Moncayo nace en 1911 y nosotros ya somos parroquia que pertenecimos con el resto de las otras parroquias al Cantón Cayambe y después al Cantón Pedro Moncayo, al Cantón Cayambe y nuevamente al Cantón Pedro Moncayo. Fue gracias a la gestión de sus moradores y los poderes públicos que se creó la Parroquia Civil de La Esperanza el 17 de diciembre de 1900. Por 120 años, los límites de la parroquia se han mantenido prácticamente intactos, a pesar de los reclamos de los tabacundeños que afirmaban sentirse perjudicados tras haber sido reducidos a su mínima expresión territorial. De ese modo, la parroquia nació siendo cayambeña, pero no duró mucho dentro de esa jurisdicción, debido a que 11 años después, el 26 de septiembre de 1911, el neófito cantón de Pedro Moncayo se constituía en la provincia y anexaba consigo a nuestra parroquia hasta la actualidad, más de un siglo después.
Hablar de la icónica iglesia parroquial de la Esperanza es referirse a la gran y desinteresada gestión de la señorita Mercedes Castro Bastús, una quiteña que a palabras del profesor Enrique Cisneros honra a Quito y a la especie humana. Construyó la iglesia, construyó el convento para el cura, que existe, y el convento para las reverendas madres franciscanas, donde funciona la escuela religiosa. Con el apoyo, la dirección de la señorita Mercedes Castro. Camilia Castro Bastús, hermana de la señorita Mercedes, tenía el sueño de que la parroquia tenga una iglesia en la cual los pobladores devotos se reúnan para alabar a Dios. Siendo este su deseo final, en 1912 Mercedes Castro entregó 30,000 sucres para la construcción del templo junto con sus tierras, que entregaba a los moradores sin costo alguno. Hay unos libros en la iglesia donde consta la escritura y también la donación de la señorita Mercedes Castro para la edificación del templo. Pero, ¿cuánto equivale esa suma en actualidad? El sucre era una moneda inconvertible durante esos años. Esto quiere decir que no podía ser usada fuera de Ecuador. En la segunda década del siglo XX, 2.0 sucres equivalían a $1 estadounidense. Eso significa un capital cercano de $15,000. Tenía buenas relaciones, debió haber sido de raíces profundas, religiosas, para haber puesto plata y persona y la tierra. Ella es la que hizo la plaza, hizo los lotes para que construyan las casas. Debido a la inflación que atraviesa periódicamente esta moneda, ese valor es muy distinto a día de hoy. Y así, tras los debidos cálculos, a octubre de 2020, se determina que la señorita Mercedes Castro entregó, además de las tierras de su hacienda, alrededor de $400,000 actuales para la edificación del templo religioso en la parroquia. Ese capital, ofrecido generosa y desinteresadamente por la señorita Castro Bastús, permitió al padre Humberto Brüning, destacado arquitecto y constructor alemán, diseñar y edificar esta iglesia junto con los moradores de la parroquia y, sobresalientemente, el señor Amador de la Torre. La iglesia de la parroquia fue construida en el año de 1912 por un alemán. Él fue prácticamente el que inició la construcción y tenemos o reza que un señor de apellido Torres fue uno de los ayudantes más insignios que tuvo para la construcción de la iglesia. Que el primer teniente político es don Amador de la Torre. ¿Quién es ese personaje? Es mi tío abuelo, hermano de mi abuela. La reputación y excelentes trabajos de Brüning le permitieron ser el responsable de muchísimas edificaciones en la sierra ecuatoriana, como la iglesia de Nuestra Señora de Agua Santa en Baños, la Catedral de Guaranda y el Santuario de la Virgen del Cisne en Loja, y naturalmente también dejó su firma en nuestro cantón. Imagínense en esa época hacer una iglesia tan hermosa, y también con la dirección del padre Brüning, que fue un gran arquitecto. Aquí en el Ecuador tenemos un legado increíble del padre Brüning. Todo el diseño es de Pedro Brüning, o sea, los detalles, los ángeles, los adornos. El arquitecto Pedro Brüning hizo a lo largo y ancho del Ecuador muchísimas iglesias, pero la que más conserva su estilo original es esta. No se le ha hecho ningún cambio significativo, más bien se le ha conservado tal y como es en sus orígenes.
A mí me causó cierta curiosidad cuando, si ustedes van al Quinche, en una de las partes laterales de afuera, la que está junto al cementerio, ahí también está el padre Bruning, que parece que concluyó la iglesia del Quinche, y está después de la iglesia de la Esperanza. Entonces él fue haciendo muchísimas iglesias. Una de las calles tiene el nombre del padre Bruning. Él hizo los planos de la iglesia del Quinche, y por eso es parecida esta, de la iglesia de Tabacundo y algunas iglesias de la zona, de San José de Minas, de, no sé, la de Atahualpa, pero sí de Perucho, de todas esas, el padre Bruning. La iglesia fue terminada 9 años después, y el 11 de septiembre de 1923 el doctor Justiniano Hidalgo llegó a la iglesia y se convirtió en el primer párroco de la parroquia. El primer párroco que tuvo la iglesia fue el cura Justiniano Hidalgo en el año de 1923. Yo no debía haberle conocido, o cuando vino yo era muy niño aquí. Mi abuelito una vez me trajo a visitarle a la Taitacura, que había llegado, a saludarle, yo qué sé, cuando yo tenía 4 años, 5 años. En ese año mismo fue fundada la comunidad de madres franciscanas conocidas con el nombre de Mercedes Castro. Y si a lo mejor ustedes tienen la posibilidad, van a la parroquia, ahí hay un libro desde el primer párroco hasta la actualidad. Está escrito el nombre de todos los párrocos. Claro, yo he sido un párroco que he rompido récord, porque permanecí por estas tierras 30 años, 5 meses, 2 años salí, es decir, en Esperanza he estado 28 años, 5 meses, porque los 2 años salí, nuevamente regresé, estuve un poco más de 5 años y ahora por otros lares. 10 días después se fundó la Casa de la Comunidad de Madres Franciscanas por el arzobispo Polit Lazo, la actual escuela que lleva el nombre honorífico de la quiteña que incentivó y promovió la creación del templo. Mercedes Castro creaba entonces un legado imborrable y eterno en la parroquia. Rafael Méndez fue párroco de la iglesia desde sus bodas de oro. Su joven excelencia mantuvo contacto con gente que conoció a la señorita Mercedes Castro y a personas que participaron en las mingas de edificación del templo. Cuando yo llegué a la parroquia, aproximadamente hace unos 33 o 34 años, todavía vivía un señor marroquín y él conversaba de la señorita Mercedes Castro y conversaba con cariño, con familiaridad, la patronita Mercedes Castro. Y me conversaba cómo hacían las mingas, cómo acarreaban el carrizo desde la playa y mingas para hacer ladrillos. Y imagínense en esa época, hacer una iglesia tan hermosa. La iglesia, compuesta arquitectónicamente por 3 naves, presenta a los más devotos santos y reliquias invaluables. Porque deben saber que la iglesia tiene una característica igual a la del Quinche, igual a la de Tabacundo. Tiene 3 naves de primera calidad, con pintura especial, que hasta ahora persiste, pese a que van a pasar 100 años. Pintura al óleo, ¿no es cierto? La iglesia es de estilo romano. Sobre 14 columnas sostienen 12 arcos. En los remates de los arcos tienen las imágenes de los 12 apóstoles. Hacia el lado derecho tenemos la nave lateral y en el fondo está San José, patrono de la caridad, patrono de la providencia, para que nunca falte el alimento a las familias de la esperanza. Uno de los más importantes vestigios es la imagen de la patrona, Nuestra Señora del Rosario, en la nave derecha. El vigente párroco, Padre Segundo Jaramillo, nos cuenta su historia. Y hacia la derecha del muro está la patrona, Nuestra Señora del Rosario. Esta imagen es la más antigua que tiene la iglesia. ¿Por qué?
Y claro, la sagrada imagen de la Virgencita del Rosario se cuenta que tenían en la hacienda de Guaraquí, que ahí luego pasó a la parroquia y se constituyó en patrona. Porque esta imagen estuvo en la hacienda de Guaraquí Chico o Mojandita, de Mojanda. Entonces, cuando ya construyó el templo dedicado al corazón de Jesús, es deseo también de la bienhechora que esta imagen de la hacienda sea trasladada acá, al templo de la parroquia. La imagen es del siglo XVIII. También en el corazón de la señorita Mercedes Castro estaba traer a la comunidad de los padres franciscanos para que ellos se hagan cargo. Pero me imagino que hubo alguna dificultad y no pudieron venir los franciscanos. Por eso es que están los diocesanos. Adicionalmente se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Dolorosa a su frente. Ambas vírgenes, madres de Jesús, protegen y escuchan a los devotos esperanceños que dedican sus rezos. Se puede entrar hacia el altar de la Dolorosa, la devoción del pueblo en la Madre de Dios. Y atrás está la imagen de Nuestra Señora del Rosario. En la nave izquierda se encuentran las imágenes de Cristo crucificado, San Juan y Nuestra Madre de los Dolores. Junto a los tres santos, en este momento se expone la pintura del bautizo de Jesús. La estructura es la misma que se fundó en 1923 y se han preservado algunos detalles por casi 100 años, como la redacción a mano que detalla la fecha exacta en la que culminó la edificación de la iglesia y donde se presentó la icónica pintura del bautizo de Jesús, otro regalo de la señorita Mercedes Castro. Estuvo muy atenta a cada detalle, incluso en una de las paredes podemos ver la fecha en la cual colocó el cuadro en óleo también del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el bautisterio. Porque inclusive hay una inscripción donde las monjitas, en la puerta de la iglesia, hay una piedra que dice 1923. Ahí se puede ver la fecha, ¿no? Escribieron la fecha en la cual fue terminado este bautisterio y colocado el cuadro del bautismo de Jesús. La nave central, en cambio, presenta el altar mayor cuyo diseño también fue obra de Brüning. El altar mayor que se conoce es original, diseñado también por el arquitecto en pan de oro. Tenemos un querubín en la parte alta, más abajito un pelícano con sus polluelos, que es el símbolo de la verdadera caridad. El centro del altar está ocupado por el Sagrado Corazón de Jesús. Y al otro lado, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María de Lourdes. Todo el cielo raso, las estrellitas todas son en pan de oro. ¿Y qué hubiera sido de los parroquianos sin su iglesia? Bueno, por tradición, por historia, el Ecuador es un pueblo exclusivamente religioso, soberanamente religioso. Todos practicamos aquí la religión católica. Y es un pueblo que clamaba por tener su iglesia, por tener un lugar de encuentro, un lugar de oración. Si no hubiera habido iglesia, les hubiera tocado irse a otras partes, la gente se trasladaba, no hay este encuentro. Los esperanceños somos gente trabajadora, humilde y muy devota. Agradecidos con Dios, cada día nuestros adultos mayores rezan por vida y bendiciones a nuestras familias y amigos, dentro y fuera de la parroquia.